Fernando, en realidad es más de una amenaza. Aparentemente, lo que nosotros entendemos es que hay por lo menos dos: el Ministerio Público por la Fiscalía contra la extorsión, que en el curso de una investigación que no tenía ninguna relación con nosotros ni con la política, identificaron que había una estructura criminal que hablaba de un plan para asesinarme, en este caso a mí personalmente. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. Si tuviéramos que resumir la última hora de lo que ocurre en Guatemala, el 20 de agosto, bajo todo pronóstico y ni siquiera en la primera vuelta le daban como candidato entre los primeros, pues venció Bernardo Arévalo, pero realmente, como decían los titulares cuando arrasó en las elecciones con más de un 60% de los votos, Arévalo arrasa en todo Guatemala. Bueno, pues el mismo titular se replicó en las elecciones del 20 de agosto a las que ocurrieron, si no me equivoco, en la década de los años 40. Luego sucesivos golpes de Estado pues le arrebataron, digamos, esos gobiernos progresistas, y ahora pues se ha retomado, y en unas campañas de locos, en una primera vuelta donde daban como favorita a la hija del general dictador asesino Ríos Montt, Zuri Ríos, junto a Sandra Torres, que es la que pasó a segunda vuelta, pues todos los medios y las encuestas la daban como favorita, incluso a otros líderes de derecha le daban como favorito, y a Arévalo ni lo ponían en las encuestas. Hay que decir que incluso a un partido indígena fue incluso eliminado, que también tenía más opciones incluso que Semilla, que es un partido nuevo que sale en 2015 de las movilizaciones contra la corrupción, precisamente con protagonista la señora Torres, que era la esposa del mandatario y que incluso estuvo en la cárcel condenada por corrupción. Es decir, estamos hablando de este escenario. Bueno, vamos a ver no solamente las denuncias del intento del golpe de Estado de esa élite, ¿no?, que controla ciertos espacios judicial, ¿no?, y de la fiscalía y de algunos espacios que, bueno, pues son fácilmente comprados, y después de una clara victoria ante todos los obstáculos que os podáis imaginar y que no nos va a dar tiempo a ver, bueno, pues incluso una vez superado, digamos, estos obstáculos para poder ser presidente, después de arrasar en las elecciones, pues incluso está denunciando intentos de asesinato, ¿no? Aquí Arévalo dice haber recibido 2 amenazas de asesinato, una ya confirmada por el Ministerio Público y la otra por vías externas que han sido confirmadas por medios no oficiales. Bueno, aquí vamos a escuchar la entrevista, un fragmento de la entrevista a CNN, en el cual pues se habla de... Podido hablar, ya se reunió con Yamatei, si se habló de esto, si ya se tiene asentado por parte del Estado que es real la amenaza, o qué ha pasado en torno a estos presuntos planes de asesinarlo, presidente. Fernando, en realidad es más de una amenaza. Aparentemente, lo que nosotros entendemos es que hay por lo menos dos amenazas en juego. De hecho, una de ellas nos fue informada por el Ministerio Público, por la Fiscalía contra la extorsión, que en el curso de una investigación que no tenía ninguna relación con nosotros ni con la política, identificaron que había una estructura criminal que hablaba de un plan para asesinarme, en este caso a mí personalmente, y que lo que no sabían era si esto era resultado de alguna cuestión de esa estructura criminal misma o era una cuestión de sicariato, y abrieron una investigación, pero me informaron. Eso es un hecho que está registrado, de manera que eso el Estado sabe que esa amenaza es real. Y la otra es amenazas que ha habido, que es la que ha recibido el nombre de Plan Colosio, porque así nos llegó la información de 3 distintas fuentes que hablaban de un plan para cometer un magnicidio que nos afectara a Karin y a mí, pero estas no han sido verificadas, digamos, eran informaciones que no fueron verificables. La otra, la del Ministerio Público, esa inclusive hemos sido prevenidos oficialmente por parte del Ministerio Público. Y eso es lo que generó las medidas cautelares que han sido aplicadas en plena extensión. Vale, bueno, pues esa es la... ¿Y qué hacer?
con este Ministerio Público, con este juez Orellana, con este Curruchiche, que van a estar ahí cuando ustedes estén gobernando. ¿Qué hacer con ellos? Claro, esto es como una segunda parte. Hay independencia de poderes, con que no pueden llegar ustedes a decir se me van, ¿no? Todavía continúa Porras en la Fiscalía, de acuerdo a su mandato. ¿Qué hacer? Porque pues yo no creo que se vayan a hacer amigos de la noche a la mañana, ¿no? Fernando, consideramos que una vez ya se asumió el poder, muchas veces cambian estas actitudes porque no están sometidos a las mismas presiones o a los mismos intereses. Y entonces es muy probable que inclusive algunas de estas personas renuncien, ¿verdad? Entonces es probable, no digo que así va a ser, ¿verdad? Pero esto está en el escenario o el cambio de actitud, ¿verdad? Frente a nuevas autoridades. Pues me suena interesante, sí. Bueno, sí. Están hablando de esa parte corrupta que no le están permitiendo. Igualmente, vamos al momento anterior en el cual, y aquí en su momento Descifrando la Guerra, hizo un hilo cuando la denuncia, pues básicamente lo que hubo es un intento de eliminar el partido político Semilla, diciendo que las firmas de su creación en 2015 eran falsas, es decir, cualquier invento, y eso han intentado que sea el motivo para que no pudiera ser presidente, es decir, algo bastante rebuscado y que pues han ido alargando y poniendo todo tipo de obstáculos, y que así denunciaba el presidente y la vicepresidenta electa. Guatemaltecos y guatemaltecas, les habla Bernardo Arévalo, presidente electo de la República de Guatemala. Ustedes han confiado en mí y en Karin Herrera para conducir el país desde el organismo ejecutivo en los próximos 4 años. Los resultados de la elección en segunda vuelta, oficializados por el Tribunal Supremo Electoral, aceptados y celebrados con júbilo por el pueblo de Guatemala y reconocidos por los principales actores sociales de nuestra sociedad y por la comunidad internacional, así lo confirman. Y sin embargo, existe un grupo de políticos y funcionarios corruptos que se niegan a aceptar este resultado y han puesto en marcha un plan para romper el orden constitucional y violentar la democracia. Estas acciones constituyen un golpe de Estado que es promovido desde las instituciones que deberían garantizar la justicia en nuestro país, encabezadas por la fiscal general Consuelo Porras, por el fiscal Rafael Curruchiche y el juez séptimo de instancia penal Freddy Orellana, así como la Junta Directiva del Congreso de la República y otros actores corruptos y antidemocráticos. Estamos viendo un golpe de Estado en curso, en el que el aparato de justicia es usado para violar la justicia misma, burlando la voluntad popular expresada libremente en las urnas el 20 de agosto. Se está llevando a cabo paso a paso, mediante acciones espurias, ilegítimas e ilegales, en distintas instancias, cuyo objetivo es impedir la toma de posesión de las autoridades electas, incluyendo al presidente. Ahí están la denuncia, y con nombre y apellido, es decir, más claro no se puede ser. Y para que veáis quién era la candidata, luego sigo con el hilo, ¿no? que le da continuidad a esta denuncia. Pero fijaros cómo, si os suena, esta es la candidata Sandra Torres, que era la esposa del presidente, hubo movilizaciones con la corrupción del gobierno de su marido. Ella creo que también estuvo condenada y no se llegó hasta en la cárcel, y que usa todos los métodos que os imagináis. Bueno, esto es el cierre de campaña. El 20 de agosto eran las elecciones, 17 era el cierre de campaña. Lo que se ve es lo que se cree. En esta campaña hemos demostrado quiénes tenemos el verdadero respaldo del pueblo. De todo corazón, señor diputado Arévalo, deseo que el día de la elección no lleve a votar a los mismos muertos
con los que registró su partido. Porque una de las cosas que dicen es que hubo denuncias falsas es decir, firmas falsas de muertos, ¿no? Cosa que se ha demostrado que no es así, pero es como la campaña sucia. Y fijaos, para que os hagáis una idea, esta es la imagen que pone supuestamente del cierre de campaña. Y ahora, fijaros porque esto fue bastante épico. Le responde Bernardo Arévalo. Creo que le mandaron las tomas incorrectas. Ya veremos este domingo quién tiene el apoyo genuino de la población y quién se está autoengañando. Y veis ese mismo día Cuando un pueblo exige dignidad, nada puede detenerlo. El pueblo de Guatemala recuperará su esperanza y su dignidad. ¡Que viva el pueblo de Guatemala! ¡Que viva Semilla! Cuando alguien me pregunta bueno, digamos que un partido muy de calle, pero que veáis, es decir, no sé si os suena esto lo usó hace poco Negre, ¿no? Con la manifestación feminista en Callao, poniendo 1 o 2 horas antes de la hora, pone cuando se está empezando a juntar la gente y dice, mira qué poca gente hay. Bueno, pues ese tipo de estrategia es usada continuamente. Bueno, de todas maneras, digamos aquí, bueno, sigue el hilo. Días antes el registro de ciudadanos suspendió la personalidad, es decir, se llama registro de ciudadanos. Fue quien le suspendió la personalidad jurídica al partido Semilla y en consecuencia la Junta Directiva del Congreso de Guatemala declaró como independientes a los diputados del movimiento Semilla, cosa que ellos no aceptaron, pero que al final complicó bastante la situación. El presidente electo reiteró que su partido está tomando acciones legales y políticas para garantizar el respeto de la voluntad popular. De hecho, ha tenido como muchos obstáculos que ha ido superando. El Tribunal Supremo Electoral anuló la orden de suspensión de la personalidad jurídica del movimiento Semilla ordenado por el juez Orellana, que es uno de los corruptos que estamos hablando, y de esta forma el partido de Arévalo continúa siendo efectivamente un partido político, ¿vale? Eso el 4 de septiembre, a lo que le sucedieron después de todo un mes de amenaza de que se iba a prohibir. Bueno, luego vinieron las amenazas de muerte, pero también es importante el apoyo, visto lo lamentable de la campaña sucia de esta gente, de Estados Unidos y de la OEA, que ya es mucho decir, porque esto sí que apoyaron el golpe en Bolivia, y eso también es clave. Bueno, quien hace un resumen perfecto y que lo lleva trabajando desde hace bastante tiempo, no solamente esto, sino toda la previa con nombres y apellidos, es Ignacio Genova. Ha dado en los últimos años, pero aquí estamos otra vez frente a un nuevo intento de golpe, amañado por un poder judicial muy cercano a las élites que parecen pegadas al poder con un superglue de triple acción y alta resistencia. El presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, que el pasado 20 de agosto ganó en segunda vuelta con un 61% de los votos, denunció que el aparato de justicia está intentando impedir su toma de posesión. Si han seguido la campaña presidencial en Guatemala, esta noticia no les sorprenderá. Si no la han seguido, se la resumo. Adelante, compañera. La primera vuelta electoral se celebró a finales de junio y ya en los meses e incluso en los años previos a esa fecha, unas estructuras judiciales corrompidas hasta los cimientos, eso algo reconocido internacionalmente, no es una opinión, pues esas estructuras han puesto manos a la obra para que la correlación de fuerzas en ese país no cambie ni por asomo. Se han frenado investigaciones por corrupción que salpicaban al actual presidente Alejandro Yamatei, se han impulsado causas judiciales contra activistas sociales, defensores de los derechos humanos, operadores de justicia, periodistas, opositores, muchos de ellos se han visto forzados al exilio. Cuando arrancó la campaña presidencial, a los candidatos antisistema con alguna posibilidad de disputar la presidencia, aunque fuese... Esto sí que tenían más opciones el partido, digamos, con una raíz mucho más indígena. Hay que recordar que precisamente el padre, el general Ríos Montt de Zuri Ríos, que fue la que querían dar como favorita en la primera vuelta y que debería estar ilegalizada porque la Constitución no permite que familiares de genocidas puedan presentarse, pero ahí otra vez la justicia actuó. Precisamente se llevó por delante la población de más de 200 poblaciones indígenas y ese partido que sí que tenía más peso incluso que Semilla, sobre todo, ¿no?, de popular, ¿no?, que digamos que defiende los derechos de la mayoría y sobre todo de la población indígena, fue prohibido, anulado, no se pudo presentar. Mínima, se les rechazó la mera inscripción, todo para garantizar la continuidad de los mismos de siempre. Así se llegó a la fecha de las elecciones, con un campo que parecía lo suficientemente despejado para que ganase tranquilamente, o bien la... El 100% de los medios, y yo esto lo estuve siguiendo, solo daban a Sandra Torres, Edmond Moulin y Zuri Ríos, que es la hija del general Ríos Montt, que fue condenado por
por delitos, crímenes de lesa humanidad, pero luego también hubo ahí un chanchullo por el cual murió antes de que pudiera ser condenado, como vamos a ver. Hija del dictador y genocida convicto Efraín Ríos Montt Surri Ríos, o bien la veterana de las contiendas electorales, la medalla de plata permanente Sandra Torres, que estuvo presa por corrupción y, coincidencia, liberada por el mismo aparato judicial que persiguió a activistas políticos e inhabilitó a candidatos opositores. Y aquí un girito inesperado, un plot twist. Y el girito sí se dio en la primera vuelta, en la que Sandra Torres gana con el 21% de los votos, pero para su desgracia y para sorpresa del Poder Judicial y de la élite gobernante, se les cuela a la segunda vuelta el candidato progresista Bernardo Arévalo, del movimiento Semilla, contra todo pronóstico. Y claro, le dejaron disputar la presidencia porque parecía no presentar ningún riesgo y no venía mal para darle a aquello una apariencia democrática, pero dando por hecho que no que se les iba a filtrar al Valle. Aragón definió ese periodo como la primavera en el país de la eterna tiranía, que acá formaciones nacionales que continuó en los años. Este es el padre, como en esa época pues hubo una revolución democrática y luego pues un golpe financiado por la CIA para cargarse a ese espacio democrático. 50 su sucesor, Jacobo Arbenz. El escritor guatemalteco Luis Cardosa y Aragón definió ese periodo como la primavera en el país de la eterna tiranía, que acabó en 1954, cuando la CIA forzó a Arbenz a renunciar, que esto también les sonará. Entonces, en 2023, se les cuela el hijo de Arévalo de manera inesperada. Les estorba la primera vuelta, se mete en el balotaje y encima gana. Toca maquinar. Casi inmediatamente después de la primera vuelta, los partidos perdedores denuncian inconsistencias y piden una repetición del escrutinio. Como siempre, algo que solo puede demostrar que el sistema está más limpio incluso. Hay unas imágenes súper locas, es decir, donde en todas las reuniones decía, tenían reuniones con los fiscales de mesa y decía, hay que denunciar todas las mesas, aunque no hayan, hay que denunciar todo, porque esto es una ilegalidad, hay que denunciar todo. Y decir, que al final han ido como poniendo trabas, pero vamos, la victoria fue brutal porque aparte ya tiene una percepción de corrupta, ¿no? La que pasó a segunda vuelta con el movimiento Semilla. De lo que ellos mismos pensaban. Sirve para acusarlo de irregularidades porque pierden los que no estaba previsto que perdieran. Otro clásico que conocemos bien. Se suspende la oficialización de los resultados, se revisan los votos, todo bien, se confirma el balotaje. ¿Creéis que se acaba ahí la cosa? No, inmediatamente después un juez suspende al partido Semilla, supuestamente por haber utilizado firmas falsas durante su constitución. O sea, dejan a Arévalo sin partido, básicamente. Es decir, suspenden un partido después de inscribirlo para las presidenciales. Y dejarle participar. El tribunal... Vale, esa parte, a partir de aquí ya más o menos hemos visto y bueno, con eso os podéis hacer una idea de lo que ocurre. Como os decía, creo que esto es importante, la Embajada de Estados Unidos en Guatemala, cuando le preguntan, on his election as the next president of Guatemala, as confirmed by the certified vote results, the United States remains deeply concerned with continued actions by those who seek to undermine Guatemala's democracy. These efforts undercut the clear will of the Guatemalan people. So we stand with our partners in the international community, with the Guatemalan people, against these unacceptable efforts. Bueno, es decir, yo creo que esto es clave porque esto desactiva el golpe de Estado. Ya lo vimos en Perú, cuando incluso iban a pedir las puertas de la OEA que les apoyase como en Bolivia, y en este caso, bueno, pues están diciendo que son inaceptables esos movimientos. Bueno, voy a resumir la parte de la campaña sucia simplemente para que veáis por dónde van los tiros. Mira, esto era la primera vuelta. En la primera vuelta ponían a Sandra Torres y a Surri Ríos como las primeras, incluso a Surri Ríos, la hija del dictador, la ponían en primer lugar, ¿vale? Esto de Innoven, y ponían a Edmundo Molet, ¿vale? Fijaos porque esto era en las primeras elecciones, en la primera vuelta, y en la segunda, y estamos hablando de Innoven, una empresa trucha, que de hecho venía en conjunto con un troll center, y bueno, esto es para dejar los dientes largos porque la historia es bastante flipante. Y ahora que esta empresa, que aparte de Azteca Noticias, no sé si sabéis Azteca TV a quién pertenece, a la familia Salinas, que son los propietarios de la fundación Camino a la Libertad, una fundación de Atlas Network, y que es el propietario de Azteca TV y digamos que tiene todos los medios contra AMLO. Bueno, pues tiene en varios países de Centroamérica Azteca TV y difunden, por ejemplo, en la segunda vuelta, fijaros, decían que ganaba Sandra Torres 45 y 37, ¿vale? Esto es lo que salía en todos los medios, como este,
digamos, de este tipo, ¿no? Como de ultraderecha que hay en México que está en esta red Atlas Network, ¿no? Y que dice que va a hacer todo lo posible para que no venza el comunismo, bueno, este tipo de cosas. Bueno, pues fijaros, esta empresa supuestamente de Honduras, llamada Innoven, que es súper trucha, pues decía que ganaba las elecciones. De hecho, como podéis ver, ya en la última, el balotage final, el que salía en los titulares de los medios, que aquí a España, esto antes de las elecciones, llegaba así, decía que Innoven, encuesta de intención de voto, UNE obtiene el 51,50 y Semilla el 48,05. Bueno, la realidad es que sabían que ganaba Semilla por mucho y de hecho, de esta manera intentaban como, bueno, pues intentar engañar a la gente. Pero es que, fijaros el personaje, Armando Suárez, el director de ciencia de datos de la empresa Innoven. Estas son las declaraciones. Licenciado Suárez, ¿y cuál fue el resultado de esta encuesta? Que la licenciada Torres gana por 52.5, o sea, descartando los indecisos y los votos nulos, votos blancos, ella gana por 52.5 y el señor Arévalo está en 48.5. Sin embargo, hay un 4.99 de indecisos, que esos son los que van a decidir la elección. Nominados el Oscar a la categoría encuestas chafas. República Gas, 25% de éxito, Proyecto Zuri, e Innoven dándole esperanza a Sandra Torres, que sería la tercera vencida. Fijaros, estas son las encuestas que más se movían en la primera vuelta. Zuri Ríos, la hija del dictador, primera. Segunda, Sandra Torres. Tercero, Edmundo Molet. Todo un discurso clavadito, ultraconservador, de derecha, y el resto como que no existían. Bueno, esto es todos los medios, todas las encuestas eran o bien Sandra primera o Zuri Ríos primera, pero ahí se movían. Y Edmundo Molet, bueno, era como el tercero en discordia. Y esta, bueno, la de Innoven, ¿no? Pero esto era como bastante habitual. Y claro, lo que había detrás de esta empresa Innoven Urgente, la compañía Innoven Análisis, encargada de hacer la encuesta que era como la que replicaban en todos los medios, donde Sandra Torres aparece como ganadora, no tiene página web, aparece como suspendida. Además, su sede está en Honduras, donde la empresa Innoven se dedica a crear modelos matemáticos y estadísticos para empresas. Además, hacen rifa entre sus seguidores. Además, unos premios más cutres que los que hacemos en Pandemia Digital. La ganadora se llevará unos auriculares de estos inalámbricos. Durante la primera vuelta, Innoven realizó una encuesta donde Edmundo Molet encabezaba la intención de voto. Sin embargo, Armando Suárez, el director de la empresa, denunció que los datos de la encuesta supuestamente hackeados y falsificados. Bueno, aquí veis el traqueo: Sandra Torres, Zuri Ríos, Edmundo Molet. Antes de realizar este hilo, consultamos por el trabajo de Innoven con colegas periodistas de Honduras, quienes cubren estadística y dicen no conocen a la empresa ni tampoco a Armando Suárez. Factor 4G trató de comunicarse con Innoven al contacto de que aparece en Facebook sin éxito. Muchos medios de comunicación en Guatemala no han profundizado sobre la trayectoria de Innoven y otros simplemente han hecho eco de sus encuestas como parte de la campaña de desinformación. Bueno, pues ahí veis la estafa, que creo que es bastante cutre. Y antes de los resultados, lo que decía Torres en las declaraciones, ya estaba diciendo que iba a haber fraude electoral. Torres dice estar preocupada por la información dada por el fiscal Curruchiche, que es uno de los que ha estado poniendo que quería ilegalizar al partido y tal. Dice que supuestos digitadores del sistema de transmisión de resultados electorales TREP son afiliados a Semilla. Creo que habla de 3 personas, cuando hay miles de digitadores. Entonces también es otra de las vías de ataque que han tenido. Están sujetas a este proceso electoral, pero no podemos permitir que haya personas que han sido denunciadas, que están en problemas legales, como algunos digitalizadores que fueron encontrados ya afiliados al partido Semilla y que han sido citados al Ministerio Público, tengan participación en este proceso electoral. Nosotros lo que estamos viendo es que hay también mucha intromisión de instituciones extranjeras no acreditadas. Bueno, ahí está la acusación. Simplemente para dejar los dientes largos, pero tengo mucha más información. Hubo una cosa muy curiosa. ¿Habéis visto esa empresa llamada Innoven? Hay una cosa que me di cuenta, es decir, que esto ya lo llevo viendo desde hace bastante tiempo, es que, digamos que todos los comentarios positivos en su cuenta siempre son de cuentas falsas recién creadas, ¿vale? Pero parece que entre la primera y la segunda vuelta, cuando pillaron a Innoven, que era trucho, parece que, bueno, no le pagaron, cuando descubrieron que era trucho, no le pagaron, y por lo tanto no pagaron al troll center que iba acompañado de esta empresa trucha de encuestas, ¿no? Entonces fijaros que a partir del 5 de agosto, las mismas cuentas falsas, las mismas cuentas que le habían hecho campaña,
Le dicen, el Net Center exige el pago completo, si no rodará la información. Sandra Tic-Tac, el Net Center exige el pago. Bueno, vamos a ver el claro en eso de unión con Innova, que es este sitio de encuestas falsas para engañar a la gente. Fijaros que las cuentas todas creadas en mayo de 2023, todas siguen a Innova en Guatemala, que es una empresa trucha, que es la que hacía las encuestas. Y luego, si nos fijamos en todas las cuentas que le dice TikTok, todas son creadas en mayo de 2023 y todas siguen a Innoven, ¿vale? Todas. Fijaros que todas son exactamente iguales. Todas las que dice Sandra Tic-Tac. Ahora vamos a ver, para que digan, no, esto es un ataque... No. Si os fijáis en cualquiera de esos perfiles, lleva como 5 meses diciendo qué bonita eres, qué programa más bueno, vas a ser presidenta, usa todos los hashtags, son las cuentas que le hacen retweet durante todos estos meses y todas siguen a la cuenta trucha de... Además, fijaros, todas son cuentas de mayo de 2023, es como muy cutre todo, ¿vale? ¿Veis? Todas diciendo, según le hacen como la contra, dice, si no nos pagas, rodará la información. Veis que es como bastante espectacular el tema, es como muy ridículo todo. Fijaros la actividad que tiene. ¿Veis? Todas las actividades que tiene son retweets y tweets positivos. Creo que es la primera cuenta del primer vídeo, ¿vale? Para que veáis que no es que es un troleo que el 5 de agosto dice tic-tac, si no pagas rodarán cabeza o rodará la información. Veis que toda la actividad que tienen esas cuentas, como todas las que habéis visto, es retuitear o poner mensajes positivos. De hecho, vamos a... Una mujer decidida y con conocimiento de las necesidades de nuestra gente necesitamos en el poder. Sandra Presidenta. Claro, lo que yo hice es analizar el hashtag Sandra Presidenta y ver pues que todas las cuentas eran iguales. Bueno, tengo mucha más información de todo esto, ¿vale? Creo que es bastante fuerte la cosa. Es muy evidente, de todo esto tengo información de la primera, de la segunda vuelta. Y simplemente no penséis que solamente es de Sandra Torres, también... Zuri Ríos tenía exactamente el mismo tipo de bots, ¿vale? Vale, vamos a ver quién difundía estas... Esto es de la primera vuelta, ¿vale? Donde estaba Zuri Ríos. ¿Veis? Zuri Ríos encabeza la intención de voto. Bot, Agencia de México en Guatemala. Vale. Son cuentas creadas en enero de 2023. Veis que todas las cuentas son creadas en enero y tienen la misma campaña Mulet Miente. Era como el candidato, supuestamente, que competía contra Zuri. Fijaros, Mulet también, ¿no? Con insultos. Fijaros la prueba de que estas cuentas son del PRI. Ese es candidato del PRI. Es un troll center mexicano. Cuentas creadas en febrero de 2023. ¿Vale? ¿Veis las cuentas que retuitean los ataques a Mulet? Y que retuitean también a favor de Zuri. Vale, bueno. Bueno, de esto hablaremos un poco más en profundidad y simplemente para saber quién es Zuri Ríos, ¿vale? Y qué es lo que pasó en Guatemala con la población indígena, bueno, pues aquí se explica bastante bien. Digamos, esta es la que querían poner de favorita en la primera vuelta, ¿no? Zuri Ríos. Que también usaba bots. Ya no es tiempo de tener miedo. Es tiempo de hablar, porque para todo hemos tenido tiempo, para llorar, para quedarnos sentados en la casa esperando que nos den una noticia. Entonces ahorita hablemos, contemos lo que pasó. Claro, esta es la gran historia de los pueblos indígenas arrasados, entre otros, por el padre de Zuri Ríos. Pan jueves sachik pan chipam jueves porque huwa akhlasin de la mañana tishu haxi que chachik que reciben nanti pan que amar ma khatu ورا مخكسي que قشبيه ما سلطه اللي خليك شو كقا ما خلت المهرام هلك اني بيجيلن كيميكو كيتشاب ما كي كناتشي هلك اني ويكون جوسي واتي كلار راه هلك ورت اخرين بس. To help them. People in power that are associated with those crimes since the time they occurred till today.
Él es la mano derecha del señor presidente Jimmy Morales y que él es fundador del partido político que lo llevó a la presidencia. Bueno, la falta de justicia con las víctimas. Lamentablemente, en esa lucha subversiva contra un régimen que supuestamente era comunista, ¿verdad? Se logró, se atacó a población civil, fueron masacradas historia, grandes poblaciones arrasadas. ¿Cómo el ejército continuó por tantos años? Yo lo desconozco, no entiendo por qué. Bueno, vamos por terminar y sobre todo donde yo quiero llegar, creo que es lo importante. Este tipo de personaje, en este caso Efraín Ríos Montt, el general adicto a la Biblia y a la ametralladora. Durante su dictadura, la población maya fue masacrada y se envió al ejército a destruir pueblos sospechosos de acoger simpatizantes de la guerrilla. Y se cargó todos los pueblos por sospecha, por si habría alguien armado ahí que fuera revolucionario. Ríos Montt recibió formación militar en instalaciones militares norteamericanas y recibió el apoyo de Ronald Reagan. Freedom Fighters. Bueno, los dictadores militares guatemaltecos de mediados y finales del siglo XX destacaron por su crueldad, corrupción y apetito de poder. El general Efraín Ríos Montt, fallecido este domingo a los 91 años, añadió un ingrediente extra a la combinación. Era un protestante fundamentalista con la ambición de salvar su país e incluso al continente en nombre de Jesucristo. Y esta es una de las claves que se ha dado y que estamos viendo ahora. Un cristiano debería llevar su Biblia y su ametralladora. Afirmó una vez Efraín Ríos, puso en práctica sus propios sermones con una campaña de contrainsurgencia que mató a miles de personas y borró del mapa centenares de aldeas durante su gobierno entre 82 y 83. Bueno, terrible. Prefiero más que leer que veáis estos dos vídeos cortitos, y con esto ya cortamos para que sepáis qué ocurrió ahí y cómo se replica una y otra vez los mismos argumentos. Y luego las víctimas del partido que representa, quien pide democracia para las miles de víctimas asesinadas por una dictadura militar, no le permiten presentarse a las elecciones, pero a su hija sí. 17 meses de gobierno, pero este breve tiempo bastó para que Efraín Ríos Montt pasara a la historia como uno de los dictadores más despiadados de América Latina. En 2012, 35 años después de su mandato, fue juzgado por el asesinato de 1.171 indígenas mayas, masacrados por el ejército que él comandaba. Lo acusaron de genocidio, pero días después, la sentencia fue anulada debido a errores en el proceso. Las opiniones... Errores en el proceso. Fue una figura de mano dura, por decirlo así, que trajo a Guatemala una estela de muchos desaparecidos, de muchas personas que fueron torturadas, de muchas personas que fueron masacradas. Cuando la Guerra Civil Guatemalteca, que se extendió de 1960 hasta 1966, cuando se cometió un paro cardíaco, las familias de las víctimas aún claman justicia. Erika Rosete, Azteca Noticias. Bueno, vamos con este que es el momento justo cuando lo juzgaron. Fue condenado y luego por defectos de forma se eliminó esa condena de muchos años por crímenes de lesa humanidad. El exdictador guatemalteco Efraín Ríos Montt ha sido condenado por genocidio. Un tribunal de su país, presidido por la jueza Jazmín Barrios, le ha declarado culpable de las matanzas destinadas a exterminar a la etnia indígena Ixil durante la Guerra Civil. Están hechos todos por el mismo patrón, del delito de genocidio. Por tal delito se le impone la pena de 50 años de prisión inconmutable. Esta sentencia histórica ha sido aplaudida por las víctimas. Sé que con esto no se borra el dolor, pero se garantiza la no repetición de las atrocidades que cometió el ejército guatemalteco. Me siento feliz por eso. No sé si es felicidad, pero por fin mi hermano puede descansar y decirle: tu verdugo va a estar en la cárcel. Ríos Montt, de 86 años, terminó con la vida de casi 1.800 indígenas. Bueno, esta noticia se completa con la otra. Luego, por defecto de forma, esa condena no sirvió para nada. Así que imaginaros
otra vez la misma justicia impidiendo que, o poniendo dificultades para que venza, pero creo que hasta aquí llega la cosa y toda esta gente que defiende toda esta criminalidad, pues se va a parar. Bueno, lo dicho. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. Gracias por la suscripción, muchísimas gracias.